Hoy para mí es un día de acción de gracias, de darle en primer lugar gracias a quien con más alta dignidad nos preside, que es a nuestro Señor, en su imagen del Cristo y de la Palabra. Darle muchas gracias también a nuestra Madre, la Virgen del Olvido, que a buen seguro que está acompañada de Sor Patrocinio, ella que no se separaba nunca de la Virgen del Olvido, y decirles a las dos, a nuestra Madre y a Sor Patrocinio, que renuevo la promesa que hice cuando presenté el otro libro en este mismo sitio, y es que los días que Dios me dé como historiador no los dedicaré a otra cosa nada más que a investigar y a poner la verdad encima de la mesa sobre el Sor Patrocinio. Ya no investigaré más ministros, ya no haré más trabajos sobre presidentes de gobierno. Yo con los ministros que soy amigo hablaré de otras cosas, pero ya no haré historia de ellos. Haré solo Sor Patrocinio, porque tiene dos cosas que son fundamentales y que son de una necesidad vital para nosotros hoy día, que es la devoción a la Virgen, que es lo que nos va a salvar de toda esta situación de borrasca, y la Eucaristía. Sor Patrocinio firmaba siempre como esclava del Santísimo Sacramento. Dar las gracias a todos los componentes de la mesa, dar las gracias a... Estamos en familia y decir don Jorge no me sale porque es mi gran amigo Jorge Fernández Díaz, que además ha hecho un esfuerzo, está medicado, viene con un gripón de mucho cuidado desde Barcelona. Darle las gracias muy especialmente a don Alfredo Jiménez, que es el párroco del Cristo de la Victoria. Darle las gracias a Beatriz Ozores, mi querida Madre Gilma, y cómo no a nuestra coordinadora general, la Madre Mari Carmen Mariñas. Darles muchas gracias porque hoy para mí es un día de gozo, un día de acción de gracias, y darles las gracias a todos ustedes por haber venido. Y a cambio les voy a pagar, a cambio del esfuerzo que han hecho, les voy a pagar con una enseñanza de Sor Patrocinio. Este ejemplo que nos han puesto siempre: si usted entrara a una biblioteca y se quemara la biblioteca y solo pudiera salvar un libro, ¿qué libro salvaría? ¿No? Dices, si usted no tuviera tiempo y tuviera que decir la enseñanza, lo que en todos estos años, lo que ha aprendido, ¿qué diría? Pues una frase que Sor Patrocinio escribe en una carta después de la Revolución de 1868, cuando tiene expulsadas a todas las monjas de los conventos, buscando refugio, algunas en casa de sus padres, otras en sus amigos, otras han cruzado la frontera y ellas se han ido a Francia con ella. Y ella tiene aquí una monja que la hace coordinadora y le va dando instrucciones pues para que vaya recogiendo a las monjas que están las pobres de un sitio para otro. Y después de todas las instrucciones les dice esto. Dice, pero en definitiva, hija mía, diles esto, que todo esto se pasa y la eternidad sin fin se acerca. Yo llevo años viviendo con esto y seguro que a algunos de ustedes pues también les va a servir. Esto es todo lo que yo les tenía que decir, darles las gracias, hacerles este regalo que no es mío, sino de Sor Patrocinio, y a continuación pues voy a ir dando palabras. Don Alfredo Jiménez, tiene usted la palabra. Agradezco a las madres concepcionistas franciscanas y especialmente a don Javier Paredes la invitación a esta presentación de la 4ª edición de esta vida admirable de Sor Patrocinio. Quería referirme muy brevemente, para dar sobre todo más tiempo a los restantes ponentes, a 3 aspectos en la vida de Sor Patrocinio que me han llamado la atención. En primer lugar, la inocencia. Se trata de una cualidad exaltada por nuestro Señor en el Evangelio
y que pone siempre de modelo a los niños constantemente. Según se nos relata en este libro, apenas con 2 años, nos cuenta Sor María Isabel de Jesús, comenzaron a manifestarse en esta peculiar niña las gracias extraordinarias con que el Señor quiso acompañarla. Esa connaturalidad con el Señor, las visiones, las uniones divinas, son del todo extraordinarias, pero que en ella, llevada precisamente de esa especial inocencia, son vividas con una normalidad a lo largo de toda su vida. Le sucedió también, me acordaba, del Padre Pío, ahora San Pío de Pietrelcina, porque cuando era niño él ya tenía también las mismas experiencias. Y lo que él pensaba es que a todo el mundo le pasaba lo mismo, que iban a la iglesia y entonces uno hablaba con el Señor y uno hablaba con la Virgen María, y eso le parecía que le ocurría absolutamente a todo cristiano, ¿no? Ya quisiéramos, pues no sucede eso. En segundo lugar, la pasión, su identificación con Cristo, paciente, humillado, crucificado, resalta entre las cualidades de la vida de Sor Patrocinio. El ofrecimiento de sus penas, enfermedades y sufrimientos, físicos o morales, así como la oración por quienes a lo largo de tantos episodios la maltratan, son muestras de la fortaleza y piedad recibidas del Espíritu Santo. Entre las escenas de dolor me estremece especialmente la frase que pronunció a doña Dolores Capopardo, su propia madre, poco antes de que la llevaran por la fuerza del convento al piso de la entonces calle de la Almudena, en 1835. Sor Patrocinio le decía así a su madre, ¿no? Madre, usted tenía que ser la que me entregara en manos de los enemigos. Es una frase que se dice al seno en el que uno ha nacido en este mundo. Es una frase realmente muy dura. Y por último, la determinación, basada en una fe inquebrantable y en una conciencia clara de su vocación a servir al Señor, la Iglesia y a todos los hombres. Quizá la inocencia, que citábamos antes, se traduzca para muchos como poquedad o como timidez, pero en realidad se trata de un modo de ver la propia vida que permite desarrollar todas las cualidades personales, y Sor Patrocinio tenía muchas, para ponerlas al servicio de Dios. Las dificultades, contratiempos y persecuciones las supera nuestra protagonista con una renovación de su entrega a la causa de Cristo, y así, por elevación, se va fraguando una personalidad recia y dulce al mismo tiempo, que llevó a revitalizar la Orden de la Inmaculada Concepción y a fortalecer la fe y la caridad en cuantos con recta intención la trataron. También se manifiesta en la relevancia social que esta consagrada contemplativa logró adquirir a través de sus obras y palabras. Basta pensar que a los enemigos de Dios no hay nada que más moleste sino una persona recia en sus convicciones, veraz y perseverante. Estas 3 pinceladas apenas esbozan una vida realmente admirable. Esperemos que la obra que hoy se presenta traiga de nuevo a la actualidad la vida y la obra de esta monja que, como dice el Papa Francisco, tanto lío armó en Madrid. No dudo de la ilusión y esfuerzos que don Javier Paredes pone en esta empresa. Yo llevo mes y medio de capellán en este convento y ya hemos cruzado varias palabras y ya, en fin, apabulla, no informa, apabulla. La verdad es que lo lleva realmente en la sangre y es una empresa preciosa, que tiene él como cometido y también en conciencia delante del Señor ve también que es como un poco una vocación, lo comentabas hace un momento, ¿no? Tampoco dudo del renovado ardor con que la Orden de la Inmaculada Concepción hace memoria de tan gran hija y renueva el deseo de fidelidad a este carisma tan fecundo en la Iglesia. Fruto de este empujón, de este soplo del Espíritu Santo, esperemos que llegue a buen término el proceso de beatificación de Sor Patrocinio.
Les dejo ya con los siguientes ponentes de la mesa, a los que también yo estoy muy ansioso de escuchar. Muchas gracias. Yo quiero también comenzar dando las gracias en primer lugar a la Virgen que nos ha reunido aquí hoy a todos y a Sor Patrocinio, dando las gracias pues a las madres, hermanas, a Javier Paredes y a todos ustedes por estar hoy aquí con nosotros. Cuando Javier me pidió que hiciera esta presentación, pues yo le dije, Javier, pero ¿yo qué voy a contar de Sor Patrocinio que no puedan contar? Bueno, es que estoy en una mesa con personas que pueden hablar de Sor Patrocinio mucho mejor que yo. Y Javier me dijo, pues pregúntaselo a la Virgen. Dije, bueno, pues se lo preguntaré a la Virgen. Y en oración vi que pensé que lo mejor que podía hacer, o creo que es lo que la Virgen me dijo, o al menos lo que yo escuché, comentar un poco la advocación de la Virgen que se presenta, que se aparece a Sor Patrocinio. Como bien saben, es la Virgen del olvido, del triunfo y de la misericordia. Yo la primera vez que escuché esto, aparte que me parecía muy largo, pues la verdad es que no lo entendí muy bien. Y profundizando, tengo que reconocer pues, que me ha apasionado. No quiero hablar mucho porque, como decía don Alfredo, pues hay otros ponentes, intentaré ser rápida, pero sí les invito a todos ustedes que profundicen en esta advocación porque es realmente preciosa. La Virgen del Olvido. ¿Por qué se llama del olvido? Ella, cuando se le aparece a Sor Patrocinio, le dice: por lo olvidada que me tenéis. ¿Qué significa tener olvidada a la Virgen? Tener olvidada a la Virgen es tener olvidado a Jesús. Tenemos aquí en este cuadro el Cristo de la Palabra. Es el Cristo que en alguna ocasión, en varias ocasiones, le habló a Sor Patrocinio. Estaba debajo de una escalera y en un momento dado le dijo: cuídame tú, que mis esposas me tienen abandonado. En definitiva, el olvido de la Virgen es el olvido de Cristo, es el olvido de Dios, con todo lo que ello implica. Y a la vez, el olvido es el dolor de la Virgen, es el dolor de una madre que sabe perfectamente que la vida de sus hijos está en la vida de su Hijo con mayúscula y que quiere llevar a todos sus hijos a Cristo porque sabe perfectamente que la vida está en Cristo y que fuera de Cristo no hay vida. Y dice Isaías: ¿es que puede una madre olvidarse de su niño de pecho, no compadecerse del hijo de sus entrañas? Pues aunque ellas se olvidaran, yo no te olvidaré. Pues cuando yo meditaba estas palabras que Dios pronuncia a través del profeta Isaías, pensaba en la Virgen. ¿Qué madre quiere la muerte de su hijo? Ninguna. Ninguna madre quiere, o bueno, no lo sé si habrá alguna, pero bueno, pero en principio una madre lo último que desea es la muerte de un hijo, sino todo lo contrario, la vida del hijo. Y la Virgen sabe que la vida de cada uno de nosotros está en Cristo. Pero este olvido no es solo el olvido de la Virgen y por tanto el olvido de Cristo y el olvido de Dios. A mí me venía a la mente, y lo hablaba con Javier, algo que me encantó y me gusta pensarlo, porque es también el olvido por parte de la Virgen de los pecados de los hombres. Es el olvido de una madre que no tiene, yo soy madre, por lo tanto sé de lo que hablo y aquí todas somos madres, que lo bueno cuando una es madre carnal es ser también madre espiritual. Por supuesto, la maternidad espiritual es siempre la primera porque es la que da la vida de verdad, es la que lleva a Cristo y eso es lo primero y luego está lo segundo. Bueno, pues el olvido de una madre que no tiene memoria para los pecados de sus hijos y que los lleva de la mano siempre al arrepentimiento para que puedan encontrarse con el Señor, para que puedan encontrarse con la vida.
Bueno, pues esa madre que no tiene memoria para el pecado de sus hijos, pues es la madre, es la Virgen del olvido. Yo recuerdo una anécdota que me contaron, no sé de quién era, seguro que ustedes lo saben, pero a mí se me quedó grabada cuando me la contaron. Creo que era una monja a la que se le aparecía Jesucristo, y en un momento dado, bueno, su director espiritual no cree en ello, y le dice, para probarla, le dice: la próxima vez que se te aparezca Jesucristo, pregúntale cuáles fueron mis últimos pecados en la confesión. Total, que la siguiente vez que habla con ella le dice: bueno, ¿se lo preguntaste? Y dijo: sí, se lo pregunté. Y dijo: ¿y qué te respondió? Dijo: pues me respondió que no se acuerda. Claro, pues ese es el olvido de Dios, ese es el olvido de la Virgen, el olvido de los pecados de sus hijos cuando nos arrepentimos. Es la Virgen también del triunfo. ¿Qué es el triunfo en la Virgen? El triunfo en la Virgen es el triunfo sobre el pecado. Le dice la Virgen a Sor Patrocinio: yo que soy vuestra tierna y amorosa madre. Bueno, pues nuestra tierna y amorosa madre no solo triunfa sobre el pecado en general, eso ya lo conocemos por la palabra de Dios. Cuando Adán y Eva pecan, lo primero que hace el Señor es anunciarles la salvación. ¿Recuerdan ustedes cuando dice en Génesis 3:15: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo? Le dice a la serpiente: él te herirá en la cabeza, mientras tú le herirás en el talón. Bueno, pues esa mujer, por supuesto, es la Virgen María. Pero la Virgen María no triunfa únicamente sobre el pecado en general, que eso es muy bonito, es muy esperanzador. Bueno, es nuestra esperanza, de hecho, y es nuestra salvación, es la madre del Salvador. Pero va más allá, porque también triunfa sobre el pecado en particular, en el corazón de cada uno de sus hijos, en el corazón de todos los hombres. No es algo general, es algo que la Virgen busca en cada momento a todos sus hijos, a todos los hombres y a todos aquellos que están perdidos. Dice Siracida, dice: el corazón obstinado se verá oprimido de fatigas y el pecador acumulará pecado tras pecado. Y eso lo sabe la Virgen, y por eso la Virgen triunfa también si la dejamos sobre el pecado en cada uno de nosotros. Y para ello necesita, o al menos quiere necesitar, la ayuda de sus hijos. Por lo tanto, también la aparición de la Virgen, del olvido, triunfo y misericordias a Sor Patrocinio, es una llamada a todos, una llamada al olvido del pecado, que no es otra cosa que el perdón, una llamada al triunfo sobre el pecado, que no es otra cosa que el amor, y una llamada a la misericordia que brota de ese olvido y de ese triunfo. Como bien saben ustedes, la palabra misericordia está compuesta por miserere, que es miseria, y cor cordis, que es corazón. Es ese corazón de una madre que quiere hacer suya la miseria de sus hijos para limpiar ese corazón, para sanarlos y para llenarlo de su amor. Como bien podemos recordar aquí, pues esa parte de la parábola del hijo pródigo, cuando el hijo vuelve a casa y el padre nos cuenta que levantándose se pone en camino hacia la casa del padre, y cuando aún estaba lejos le vio su padre y se compadeció, y corriendo a su encuentro se le echó al cuello y le cubrió de besos. Bueno, esa es la misericordia. Antes de que el hijo pida perdón, el padre sale a su encuentro y le llena de besos. Pero yo siempre he pensado, porque claro, el padre se queda siempre en casa, que es la iglesia, y espera a que el hijo vuelva, a que el hijo se arrepienta. Pero el padre, claro, no fue una casualidad que justo el día que llegaba el hijo, el padre estuviera ahí esperándole. El padre salía todos los días a ver si el hijo llegaba. Y yo siempre he pensado que al final, ¿por qué sale el padre todos los días a ver si el hijo llega? Pues porque la Virgen María todas las mañanas le dice: sal a ver si llega el hijo, sal. Bueno, pues esa es nuestra madre. La Virgen del olvido, el triunfo y la misericordia
es María, es nuestra Madre. En definitiva, bueno, pues ella nos trae el olvido, el triunfo y la misericordia de Dios. Y don Alfredo ahora ha hablado de la inocencia, ha hablado de la pasión y ha hablado de la determinación de Sor Patrocinio, y yo quiero destacar aquí, ya antes de terminar, por eso he contado todo esto, una virtud que, bueno, todas las virtudes son importantes, yo quería hablar hoy de esta, que es la amistad, porque Sor Patrocinio supo hacer suyos el olvido, el triunfo y la misericordia, y traducirlo en la amistad. Ella fue una gran amiga, bueno, me imagino que de muchas personas, pero una gran amiga en particular de Isabel II. Isabel II, como bien saben, pues fue una persona desgraciada, a la que desde muy pequeña pues la llevaron por malos caminos, y Sor Patrocinio supo estar siempre a su lado y supo escucharla, supo compadecerse de ella, supo llevarla de la mano, supo llevarla ante la Virgen, y esa es la verdadera amistad, supo llevarla hasta Dios, hacer nuestro el olvido, el triunfo y la misericordia de María. Muchísimas gracias. Saludo y agradezco a la presencia de mis compañeros de mesa y a todos los que han dejado todo para acompañarnos, y a los que no han podido venir y que los sentimos muchísimo, como nos lo han manifestado, y agradezco de corazón a don Javier Paredes habernos convocado para descubrir una vez más la obra de Dios en cuanto criatura dócil a la voluntad, como lo es nuestra Madre Patrocinio. Mil gracias a todos. Les voy a contar por qué nuestro monasterio es conocido como el Convento del Caballero de Gracia. Si bien su nombre completo es el Monasterio de San José de Jesús María del Caballero de Gracia, fundado como primer monasterio de la Descalcés por la Venerable Madre María de San Pablo, en el año 1603. En la iglesia y casa en la que hoy es la Gran Vía, donadas por el sacerdote Jacome de Gratis, conocido como el Caballero de Gracia. 2 siglos después, ingresó en el monasterio Sor Patrocinio, ejemplo de virtudes, con una gran firmeza de ánimo ante el dolor y la persecución, que por su causa sufrió toda la comunidad, siendo obligadas a salir de su convento en 1836, fue demolido ese mismo año. Durante muchos años nuestras hermanas anduvieron de convento en convento, perseguidas por diferentes gobiernos, hasta que en el 1891, gastando el capital de las dotes, inauguraron el nuevo convento en el actual edificio de Blasco de Garay, donde hoy nos encontramos. También les comento sobre este milagroso cuadro. En 1830, Madre Patrocinio hace su profesión, y en este mismo año el Cristo de la Palabra le habló a la Madre Patrocinio. Desde ese momento le prometió culto y veneración, y Sor María Isabel de Jesús nos describe que en el año siguiente, el 13 de agosto, estando en oración Sor Patrocinio, se le apareció la Santísima Virgen, cercada de querubines, y le presentó preciosas imágenes suya que llevaba el arcángel San Miguel con los títulos de olvido, triunfo y misericordias. La Virgen le dijo que aquella imagen venía enriquecida con muchas gracias y privilegios para sus verdaderos devotos, que cuidasen de darle culto, y dicha imagen acompañó en el destierro a la Madre Patrocinio, hasta su muerte en el último monasterio fundado en Guadalajara, lugar en el que se encuentra actualmente la imagen.
En cada monasterio que fundaba dejaba una reproducción de esta imagen para su culto. En este monasterio, desde hace más de 2 años, a petición de don Javier Paredes, venimos realizando el último sábado de cada mes los cultos a la Virgen del Olvido, Triunfo y Misericordias, y deseamos que así continúe en unión con los devotos de esta advocación de nuestra Madre Inmaculada. Les invitamos al próximo culto que se celebrará el sábado día 27 a partir de las 8:30 de la mañana y que se iniciará con la exposición del Santísimo durante todo el día. Les esperamos a todos. Muchas gracias. Por supuesto, saludo a la Madre Coordinadora General de la Orden de la Inmaculada, a las presidentas de las federaciones aquí presentes, la Madre Abadesa, Madre Gilma de este convento histórico de Blasco de Garay, de las Concepcionistas, y por supuesto a todos los ponentes. También a mi buen amigo, todos ustedes le conocerán de las televisiones, Francisco Maruenda, que le perdonamos el retraso, lo cual con la venia de don Javier Paredes le obligará a tener que decir algo, y en todo caso en las numerosísimas tertulias en las que está presente y en el diario La Razón que dirige, por cierto, desde el Día de la Virgen de Lourdes del año 2008, o sea, su hija mayor nació también el Día de la Virgen de Lourdes, por tanto, ya ven que la Inmaculada también marca su vida, pues que le dará publicidad, porque no se puede querer lo que no se conoce. Y si estamos en la etapa, como nos recordaba Beatriz Ozores, del olvido, también creo que es del olvido de la Madre Patrocinio, de Sor Patrocinio, y creo que una de las cosas que nos corresponde hacer siempre a las órdenes y en la estela de lo que viene haciendo Javier Paredes, pues es procurar darla a conocer, para que siendo conocida y bien conocida, luego voy a decir algo de esto, pues sea adecuadamente querida, estimada e invocada. Bueno, y a todos ustedes, por supuesto, que han tenido la amabilidad de atender a esta convocatoria. Bueno, yo estuve comentando con Javier ayer qué le parecía, bajo qué ángulo le parecía adecuado que yo interviniera, dado que el párroco y capellán de la comunidad pues es evidente que sabe más que yo de la orden y no voy a competir con él, como es evidente. Beatriz Ozores, pues ¿qué les voy a decir? Lo mismo. Y Javier Paredes, es decir, es que hablar en presencia de ellos, hablar y de las concepcionistas, ¿no? Desde la suprema autoridad de la orden, aunque ya sé que me va a decir que es nuestra Madre, la Inmaculada, por supuesto, pero en fin, de Texas para abajo, ella, ¿no? Intentar decir algo que pueda tener algún mínimo interés en relación con Sor Patrocinio, la Virgen del Olvido, Triunfo y Misericordia, pues es muy difícil. Bueno, y a él le pareció oportuno que yo hiciera el enfoque que tenía previsto, que es el que les voy a desarrollar, partiendo de la base de que tengo la íntima convicción de que la Orden de la Inmaculada, ya desde su nacimiento, desde su fundación, allá por 1484, está especialísimamente vinculada a España, de tal manera que España, como saben muy bien, es país inmaculista, donde los haya. De hecho, como saben ustedes, cuando el hoy beato Pío IX definió el dogma de la Inmaculada el 8 de diciembre de 1854, en reconocimiento y agradecimiento a la tradición inmaculista de España, que había hecho tanto a lo largo de los siglos para que finalmente, en los tiempos de la providencia, llegara ese momento de la definición dogmática de la Inmaculada Concepción de María, pues quiso que en la Plaza de España y enfrente de la Embajada de España ante la Santa Sede, y por tanto, como saben ustedes, desde el punto de vista del derecho internacional público, pues territorio nacional, estuviera esa columna coronada por la imagen de la Inmaculada Concepción, y donde cada día de la Inmaculada de cada año el Papa acude a rezar ante ella. Eso lo hizo Pío IX
insisto, en reconocimiento a España. Por tanto, una vez que lo dijo el Papa Beato Pío IX, pues Roma locuta causa finita. Por tanto, si alguien, es evidente que son muchísimos países los inmaculistas, países marianos, pero por algo el Papa, con ese motivo, en esa ocasión, quiso honrar a España y teniendo en cuenta además que entonces era soberano temporal el Papa también. Todavía no habían caído los estados pontificios, no había caído Roma, y por lo tanto Roma era la capital de los estados pontificios, y por lo tanto el Papa lo hacía en su doble condición de vicario de Cristo en la tierra y de soberano temporal. O sea, tiene un especial significado y no conviene olvidarlo. Y digo esto porque, insisto, he querido comenzar por en fin, ahora me referiré, ¿no?, la fundación por Santa Beatriz de Silva de la Orden de la Inmaculada, de la mano de la reina Isabel la Católica. Porque a lo largo de su historia, tal parece que la Orden de la Inmaculada está llamada, sin perjuicio de su misión general, está llamada a tener una misión particular y específica en relación con España y más concretamente con la monarquía española. Así se ha visto a lo largo de los siglos y de hecho yo he querido ver en la fundación, como saben muy bien todos, pues Santa Beatriz de Silva, después de haber sido encerrada por celos por Isabel, la reina Isabel de Portugal, pues, en fin, muy amiga, como dama de honor que vino de ella a España cuando ella, la reina Isabel de Portugal, casó con Juan II, el rey Juan II de Castilla, pues fue la reina Isabel, bueno, la que después sería la reina Isabel la Católica, la que le ayudó para la fundación. Y Isabel la Católica, cuando casó, como sabemos, con Fernando el Católico, los reyes católicos, de hecho fundan el Estado-Nación más antiguo, ya en el Renacimiento, a finales del siglo XV. Cuando fundación del Estado-Nación España preexistía, pero no como Estado-Nación, y además en los inicios del Renacimiento. Bueno, y en ese hecho fundacional, unido, por eso me he ido al Beato Pío IX, a 8 de diciembre de 1854, definición dogmática de la Inmaculada, a lo largo de esos 4 siglos, desde finales del siglo XV hasta mediados del siglo XIX, insisto, España ha tenido el liderazgo, permítanme que lo diga así, sé que no es muy adecuado, en cuanto a la tradición, la defensa de la Inmaculada Concepción. De la pléyade de santas que la Orden ha dado, para gloria de Dios, yo me quiero fijar de manera muy especial en 2. Una es la Venerable Madre María Jesús de Ágreda. La otra es, evidentemente, Sor Patrocinio. Fíjense que la Venerable Madre María Jesús de Ágreda nace el 2 de abril de 1602 en Ágreda y, bueno, es conocidísimo pues la vida y milagros, tiene tanta similitud con Sor Patrocinio. Por algo estamos hablando de la vida admirable, escrita por Sor María Isabel de Jesús. La vida de María Jesús de Ágreda no es menos admirable, o digamos que es, desde mi punto de vista, tan admirable en términos de santidad y en términos de vida sobrenatural aquí en la tierra como su hermana de orden. La Venerable Madre María Jesús de Ágreda tuvo, como saben ustedes, una especialísima relación con el rey Felipe IV, de más de 25 años. La correspondencia se tiene, la correspondencia mantenida desde el claustro, allí en el convento de Ágreda, con el rey Felipe IV, con quien en el Torno en 2 ocasiones se vio, pero con quien mantuvo, insisto, una especialísima correspondencia. Es muy conocida, saben ustedes que se ha escrito mucho y se ha publicado mucho, hay muchos libros en torno a esa correspondencia que se mantuvo, creo recordar, que durante 27 años, hasta la muerte de la Madre Ágreda. Digo venerable porque saben que está, como se diría en términos jurídicos, admitida a trámite la demanda de beatificación. Con el momento que se admite a trámite, es decir, que la Congregación para las Causas de los Santos
admite el expediente, pues ya tiene el título de venerable. La Madre Ágreda es venerable. Pero fue tan sobrenatural y tan extraordinarios las experiencias de vida que tuvo, que bueno, pues que sabemos que está en un stand-by. La mística Ciudad de Dios, que es la Inmaculada Concepción, como sabemos, pues la tuvo que quemar por orden de su confesor, pero finalmente pues podemos disfrutar y gozar de ella, ¿no? Se ha escrito mucho y se ha hecho mucho y se ha avanzado mucho, como saben, en la Iglesia, de tal manera que algunas objeciones que tenía pues la mística Ciudad de Dios y otros episodios de su vida, yo creo que están despejándose de tal manera que pienso que poco falta para que la hasta ahora venerable Madre María Jesús de Ágreda pase a ser ya beata. Sabemos, tiene otro paralelismo con la vida extraordinaria, admirable de Sor Patrocinio, y es las bilocaciones. Aquí se hablan de algunas bilocaciones en esta vida admirable, como sabemos, y que vamos a decir de las bilocaciones de la Madre María Jesús de Ágreda, que se aparecía en Nuevo México y en Texas. Y como sabemos, pues claro, aquello fue tan impresionante que la Inquisición se vio obligada a tomar parte. Fue sometida a un proceso inquisitorial muy estricto la Madre María Jesús de Ágreda, y finalmente no le quedó más remedio, y eso que fíjense que estaba, permítanme la expresión, enchufada con el rey Felipe IV, pero entonces ya a estos efectos la separación Iglesia-Estado funcionaba, porque pese a esa especialísima vinculación espiritual con el rey Felipe IV, pues la Inquisición le abrió un expediente muy duro. Bueno, es tan maravillosa, tan admirable la Madre Ágreda, que, como saben, hasta se ha escrito una obra, una novela llamada La Dama de Azul. Azul es por la capa de las concepcionistas, porque quien no tiene el don de la fe no puede dejar de reconocer esos hechos extraordinarios. Y como no tiene ese don, no puede explicarlo con la naturalidad de quien sabe pues, que la providencia rige nuestra vida, que Dios existe y Dios actúa y Dios obra. Entonces se tienen que inventar teorías absolutamente alambicadas para intentar explicar cómo se pueden producir hechos que por ser hechos no son discutibles, pero para los que no se tiene una fácil explicación fuera de la fe. Y ahí tenemos pues esa novela, por ejemplo, La Dama de Azul, y otras muchas que van en esa línea. Bueno, tenemos por tanto en el siglo XVII la Madre Ágreda, y tenemos en el siglo XIX a quien hoy nos convoca aquí, que es Sor Patrocinio. Si allí era un Austria, Felipe IV, aquí va a ser un Borbón, una Borbón, que es la reina Isabel II. Bueno, yo me quiero detener en esto un poco. Con Javier Paredes hemos tenido ocasión de hablar en numerosísimas ocasiones, y él como catedrático de Historia Contemporánea, que es, como sabemos, de la Universidad de Alcalá de Henares, como historiador, como biógrafo, pues está haciendo una labor que yo me atrevo a calificar de absolutamente providencial. No tengo ninguna duda, y esto vale lo que vale, pero es mi opinión y la tengo que decir aquí con toda humildad, pero con toda convicción. Es que es instrumento de la providencia para hacer que se conozca la auténtica vida y milagros de Sor Patrocinio. Y por extensión, se conozca de verdad la historia del siglo XIX en España. La historia de España no se puede explicar de manera medianamente inteligible sin conocer profundamente el siglo XIX. Por supuesto, cada siglo es importante porque la historia es un continuo, pero el siglo XIX pues es un cambio rasante en la historia de España, una España que tiene su vocación pues en la expansión del reino de Cristo, España evangelizada, España evangelizadora, como nos recordó Juan Pablo II con ocasión de su último viaje a España el 3 y 4 de mayo de 2003, y donde tantos historiadores y escritores españoles, desde Julián María, Menéndez Pelayo, etcétera, pues han escrito acerca de la vocación, igual que tenemos vocación las personas, también tienen las naciones. ¿Quién va a discutir el pueblo judío? Y desde luego Francia, yo no tengo ninguna duda, como fils aîné de l'Église, teniendo en cuenta que María es madre de la Iglesia, ¿cómo no va a querer a todos sus hijos de la Iglesia, pero de manera especial al primogénito? Y eso hay que reconocer que es Francia. La segunda es España, pero la primogénita es Francia, ¿no? Y
Y bueno, pues lo cierto es que la historia del siglo XIX para España es absolutamente determinante. Y hablo de Francia porque es cuando la Revolución Francesa, los aires de la Revolución Francesa, de la mano de los ejércitos napoleónicos y la invasión de Napoleón de España a partir de 1888, pues llegan aquí. Y aquí se produce una lucha que va a durar prácticamente todo el siglo XIX. 3 guerras civiles. Las guerras carlistas son guerras civiles, entre quienes defienden la tradición y los entonces denominados liberales, entre la monarquía histórica tradicional y la monarquía liberal. Y ahí aparece la figura de Isabel II y aparece la figura de Sor Patrocinio. Isabel II tenía que jugar un papel muy importante para la historia de España. Conviene recordar que en 1830 muere Fernando VII, deja sin efecto la ley sálica y al designar a su hija Isabel II como heredera, pues su hermano, el hermano del rey, Carlos María Isidro, pues se enfada, ¿no? Y por eso tenemos las guerras carlistas entre el pretendiente Carlos y los defensores de Isabel II. Acababa de nacer. He dicho 830, es 830. Perdón, nace en 1830 Isabel II y muere exactamente en 1833 Fernando VII, perdón. Pero quiere decir que cuando es proclamada heredera a la corona de España, pues tiene 3 años. Por lo tanto, es evidente que, como recordaba Madre Gilma, pues pobrecita, no tenía ninguna responsabilidad. Los liberales, los masones, eran conscientes del papel fundamental que iba a jugar. Tenía que jugar la corona, que iba a seguir jugando la corona y, por tanto, la persona en quien se encargaba la corona. Como ellos querían una monarquía que rompiera con la monarquía tradicional católica de España, era fundamental la educación que dieran a quien iba a ser llamada reina. La Providencia tuvo también eso presente y puso al lado de la reina a 2 personas, San Antonio María Claret como confesor de la reina y Sor Patrocinio. Y eso conviene tenerlo muy presente, muy presente. La historia del siglo XIX la ha escrito la masonería. Lo digo así de claro. Y por eso, evidentemente, pues han dicho las barbaridades, que mejor no recordarlas, injurias y calumnias de todo tipo en torno a Sor Patrocinio, incluso en torno a San Antonio María Claret. Llegaron a decir, está escrito como saben, que había una relación sentimental entre San Antonio María Claret y Sor Patrocinio, para que nos hagamos una idea de hasta qué punto ha llegado la injuria, la calumnia y la falsa historia del siglo XIX en España. Y, por supuesto, la reina Isabel II no podía quedar ajena. Fruto de esa educación, por una parte, desde niña, desde los 3 años de edad, imagínense, y, por otra parte, esa otra formación y existencia estrictamente espiritual que le daba su confesor, el que sería San Antonio María Claret, y Sor Patrocinio, Isabel II mantuvo una cabeza y un corazón cristiano siempre, siempre. Y me atrevo a decir que su marido, el rey Francisco Asís, también. Todo lo que se ha dicho el rey Francisco, que lo más suave que se ha dicho, ¿verdad?, es que dormía con camisón, ¿no? Y ya nos entendemos. Creo que los estudios de Javier Paredes han de contribuir decisivamente a que se puedan reescribir no desde la apología, sino desde la verdad, Y creo que Sor Patrocinio, insisto, ocupa ahí un papel absolutamente decisivo. A favor de esta opinión mía, en torno a Isabel II, por ejemplo, basta recordar que cuando se producirá en septiembre de 1868 la autodenominada Revolución de la Gloriosa, denominada así, evidentemente, por los liberales y masones que la impulsaron y menos mal que el sexenio revolucionario, pues eso, duró 6 años, porque en 6 años lo que tuvimos. Lo primero fue el exilio a París de la reina Isabel II. Lo que vino después, como saben, es una monarquía, otra persona, Amadeo de Saboya, de la dinastía que acababa en 1870 de haber derrocado al Papa como soberano temporal y haberle
quitado los estados pontificios en 1870 y, por tanto, en tanto que una dinastía masónica, claramente, pues era la más adecuada y el general Prim se lo trajo para España con tan mala suerte. Pero, en fin, la providencia sabe más que nosotros, ¿no? Que cuando llegó a Madrid pues se encontró con que acababa de morir asesinado el general Prim el 21 de diciembre de 1871. De tal manera que lo primero que pudo ir es a Atocha a velar el cadáver del general Prim. Duró en España 14 meses porque dijo, quédense ustedes aquí que yo no me quedo. Tuvimos la Primera República que duró 11 meses, pero tuvimos en 11 meses 4 presidentes de la República y finalmente se restauró la monarquía de la Casa de Borbón con el hijo de Isabel II, Alfonso XII. ¿Por qué cuento todo esto? Porque la figura de Sor Patrocinio está indisolublemente unida a la Orden de la Inmaculada. Y la Orden de la Inmaculada yo he dicho que a España, en mi opinión. Pero los hechos, no porque sea mi opinión, sino porque los hechos lo dicen claramente, muy vinculada a la monarquía española, a la corona de España. Insisto, con la Casa de Austria y con la Casa de Borbón. Si la revolución de la gloriosa 1868 derrocó a Isabel II, fue precisamente porque ya por la edad que tenía Isabel II, que ya era joven, porque nació en 1833 y estamos hablando del 68, por lo tanto tenía 35 años. Pero claro, desde los 3 años le habían inoculado el virus que le habían estado inoculando. Y su alma y su cabeza cristiana cada vez eran más fuertes y por tanto ya no eran capaces de someterla, de manipularla lo suficiente como para que los principios de la Revolución Francesa, sobre todo de secularización, de agresividad contra la Iglesia, etcétera, etcétera, se pudieran consumar. Por eso se la llevaron y evidentemente al exilio de Isabel II pues iba acompañado, como es obvio, el de Sor Patrocinio. Es curioso cómo cuando la Comuna de París en 1870 la vivió en primera persona Sor Patrocinio, allí exiliada. Esas cosas de la providencia, Salustiano Olózaga, ¿no?, que fue su pretendiente, siendo gobernador civil de Madrid, era entonces embajador de España en París y le salvó la vida a Sor Patrocinio. Cuando uno de los asesinos del arzobispo de París en 1870 subió al carro en el que ella estaba huyendo de París. O sea, cuanto a Salustiano Olózaga, pues, en fin, ya sabemos, ha hablado aquí Beatriz Ozores y se ha recordado el olvido, triunfo, misericordia, 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 ¿qué sería de nosotros sin la misericordia? Bueno, Salustiano Olózaga, al que yo le veo con mucha frecuencia, porque fue presidente también del Congreso de los Diputados, y ahí está su retrato y demás, lo tuve 4 años delante de mi despacho ahí en la Cámara, pues cuando lo veo le digo, mira, me parece que a ti te va a salvar Sor Patrocinio, porque en fin, al fin y al cabo, efectivamente le salvó la vida en 1870 en París, es así, ¿verdad, Javier? Bueno, lo que quiero decir, amigas y amigos todos, es que creo que vale la pena seguir la pista a la vida admirable de Sor Patrocinio. Insisto, y con ella a la Orden de la Inmaculada Concepción, porque son tiempos, como sabemos, complejos. Todos sabemos que la última palabra está escrita, pero todos sabemos que no se llega a la gloria sin pasar por el Gólgota. Podemos pasar una temporada en el Tabor, pero finalmente hay que ir al Gólgota, ¿no?, al Calvario. Pero al final está el triunfo asegurado, pero está el triunfo asegurado de la mano de nuestra Madre. Y estoy seguro que al lado de una mano de nuestra Madre tiene la otra acogida a Sor Patrocinio. Y España muy cerquita, Yo animo, me permito decirlo, Madre, que ustedes reivindiquen como hija de su orden a Madre Patrocinio desde la absoluta convicción de que va a dar mucha gloria a Dios. Y me permito decir que asimismo va a ayudarnos mucho a España y los españoles. Y termino con una referencia. Como sabe mi buen amigo Paco Maruenda, yo tengo una relación con el hoy beato Juan de Palafox y Mendoza parecida a la que tiene Javier Paredes con Sor Patrocinio. ¿Y por qué se lo digo? Para que tenga moral. El hoy beato Juan de Palafox y Mendoza tiene mucho paralelismo con otra concepcionista, que es la Madre María Jesús de Ágreda.
De hecho, Palafox nació en Fitero el 24 de junio del año 1600 y el 2 de abril de 1602 nació la Madre Ágreda. Y por eso yo conozco mucho, yo voy mucho, mi padre era de Fitero, yo voy mucho a Fitero y está muy cerca de Ágreda y tengo mucha relación con la comunidad de ustedes de Ágreda. Y miren, Palafox tuvo persecución y contradicción de los buenos, de los malos también, pero de los buenos, como madre de patrocinio y como Madre Ágreda. Y se abrió su causa de beatificación porque murió en olor de santidad cuando murió en 1659, el 1 de octubre. Se abrió su causa de beatificación y en 1777 la Congregación General, por un voto, no obtuvo los 2 tercios necesarios para reconocer el ejercicio heroico de las virtudes cristianas de Palafox. Y por tanto, durante 200 y pico años se consideró que la causa de beatificación de Palafox estaba muerta. Pero los tiempos del cielo son los que son. Y en un momento determinado de la historia, pues, bueno, movió pieza en el tablero de la historia la divina providencia. Y puso a 3 personas, uno de ellos su servidor, a trabajar por la causa de Palafox. Y a mí, se acordará Paco, me llamaban Palafox, porque estaba con Palafox que no me dejaba en paz. Pero bueno, el 5 de junio de 2010, en Burgo de Osma, en la catedral, fue beatificado Palafox. Y tengo que decir que las concepcionistas y algunos otros dijeron: a ver, don Jorge, explíquenos qué han hecho con Palafox, porque queremos también la beatificación de nuestra madre, la venerable Madre María Jesús de Ágreda. Bueno, os hemos explicado algunas cosas, otras las saben de sobra. Bueno, pues tengo la convicción de que igual que la Madre Ágreda, la Madre Patrocinio, Sor Patrocinio, va a llegar a la gloria de los altares. Sin duda está en el cielo. Eso es evidente, lo sabemos de sobra. Pero en fin, que el cielo va a querer que no solo esté en el cielo por convicción, sino por una definición clara y tajante de la Iglesia. Y cuando eso se produzca, que se va a producir, todos le agradeceremos a Javier Paredes el trabajo que ha realizado, porque de bien nacidos es ser agradecidos y todos los aquí presentes pretendemos ser bien nacidos. Por lo tanto, ayudemos a Javier Paredes, encomendémosle, porque tiene una buena tarea por delante. Que sepa que cuenta con nuestras oraciones y con nuestro apoyo en lo que haga referencia, en lo que sea preciso. Y desde luego, viendo la comparecencia de gente, la concurrencia de gente que hay aquí ahora, de todos ustedes, tengo que decir que esos cultos del olvido que la Madre Gilma nos recordaba y la adoración eucarística que se realiza da la sensación de que está dando frutos. Por cierto, que el próximo sábado, último sábado de mes, coincide con el 27 de enero, por tanto, aniversario de la partida al cielo Sor Patrocinio. Es una buena ocasión, cuña publicitaria, para que este día venga todo el mundo que pueda. Y muchísimas gracias. Simplemente ya por terminar, ¿no?, me toca ya casi el agradecimiento y agradecerles pues su presencia aquí en este momento para, bueno, pues acoger este mensaje que nos han transmitido de la Madre Patrocinio, de tantos valores, de tanto don como Dios ha derramado sobre ella y que, bueno, pues que también la Madre Isabel ha recogido en unas notas y que, bueno, pues ha refrendado con su saber don Javier, escudriñando documentos y que con certeza podemos fiarnos de las notas aclaratorias a cada escrito de este libro que nos ofrece hoy. Quiero corroborar todo lo que han dicho los de la mesa y decir que me siento orgullosa de esta hermana. Bueno, pues junto con estas hermanas de la comunidad de Blasco y de las presidentas que están aquí presentes y todas las hermanas a quienes representamos, yo creo que lo primero que nos sale del corazón es decir gracias, porque tenemos una hermana, como decíamos, que es singular. Gracias porque ha puesto en el camino a don Javier,
que ha tomado pues tanto interés por la Madre Patrocinio, que pudiendo dedicarse su tiempo a otras cosas, pues ha escogido este camino porque su fe también tiene un puntazo y seguro que no solamente le interesa pues los bienes históricos, por decirlo, la parte, si dijéramos, cultural, sino que hay una parte en él mismo que también es patrocinio y que quiere ir ahí pues alimentando y dándonoslo a todos como el mejor don que también Dios le ofrece a él. Nos sentimos privilegiadas, las hermanas presentes en este momento, por la presentación de este libro de Vida Admirable, que recoge la vida de la Madre Patrocinio. Y es que tan solo el título pues ya nos abre las puertas a una vida que, conteniendo la fuerza de una vocación, es referente de todo camino creyente que desea y busca la plenitud del encuentro con nuestro Dios. Este Dios que se hace historia y que en la historia, con avatares y alegrías, como nos han dicho, se le da respuesta desde la vocación que Él nos designa a cada uno. La Madre Patrocinio, así nos lo da a entender ella, asumió el carisma que el Espíritu había revelado a Santa Beatriz de Silva, fundadora de la Orden de la Inmaculada Concepción, junto con otras hermanas muy destacadas, y que embellecen el camino concepcionista trazado hace más de 5 siglos y que ellas han enriquecido. Si para toda concepcionista franciscana la regla nos muestra los elementos esenciales que nos configuran como tal y son evocadores de nuestra propia forma de vida, que siglo tras siglo nos lleva a la proclamación, la contemplación y la celebración del misterio de María en su Inmaculada Concepción, hasta el punto de llevarla entronizada a nuestros corazones, con esa capacidad de irnos revistiendo día tras día de su identidad, la Madre Patrocinio hay un plus. Su calidad humana y espiritual la predispuso a experiencias místicas y a revelaciones, siendo elegida por Dios para ofrecernos la posibilidad de certificar la liberación del mal por medio de María, con el título y la advocación que ya ha resonado en esta tarde del título de Nuestra Señora del Olvido, Triunfo y Misericordias, y que en su aparición en el año 1831 le comunicó, y esto lo recoge en el libro don Javier, que en sus manos iba a poner con aquella sagrada imagen todas las misericordias de su Santísimo Hijo, para que las distribuyese en su nombre a los mortales, segura de que lo que por caridad hiciera a sus hermanos, eso mismo confirmaría la celestial Señora y su divino Hijo en el cielo. Para los curiosos lo encuentran en Vida Admirable en la página 70, aunque seguro que leen todo el libro. De lo cual esto fue comunicado al Papa Gregorio XVI y lo aprobó mediante una bula al culto de este título de la Virgen del Olvido, Triunfo y Misericordias. Pues esta advocación se ha constituido en habitual remediadora, que indica la gran mediación de que disponemos para alcanzar la integridad de vida que Dios sueña para todos nosotros, y que es la cumbre a la que Dios llevó a María al concebir la Inmaculada, y la que ayudó a la Madre Patrocinio en su camino espiritual. La fidelidad marcó cada paso de vida de la Madre Patrocinio, animada por la fe y por ese desposarse con Jesucristo nuestro Redentor, que formuló en su consagración con los labios y que su corazón asumió hasta el punto de tener las llagas, le llevó a ir diciendo cada día, aun en medio de los sufrimientos, de sus destierros, de los exilios, de tantas calumnias como tuvo en la vida, incluso los embates del diablo que la perseguía para hacerla desistir de su fidelidad a Dios, sí y sí hasta darlo todo. Como instrumento en sus manos ya en la tierra, hizo fecundar la semilla del don que Dios le otorgó, consciente de acoger y entregarse a la palabra que le anuncia, junto con la misión que se le entrega, y que le llevó a fundar 18 monasterios, algunos de los cuales todavía hoy permanecen abiertos y nos muestran la riqueza de todo el legado de la venerable Madre Patrocinio, y que don Javier ha sabido ofrecer en este libro,
que es para nosotras las concepcionistas un referente, por acercarnos más a esa fuente espiritual de la que ella bebió y que nos dejó trazada en sus 95 puntos a modo de instrucciones, como queda recogido al final del libro Una vida admirable, y que son también pensamientos que sirven a todos para acercarse a Dios y que van a lo esencial de la vida cristiana. Pues, como digo, me tocaba la parte de la gratitud, ¿no? Pues agradecer a todos lo que han esclarecido, lo que han dicho, todos los elogios que han dicho de la Madre Patrocinio y, cómo no, pues a don Javier, por su trabajo, por tantas horas al amparo de documentos, escritos, relatos, que le han llevado a ofrecernos este hermoso libro, cuya investigación posee el rigor de su competencia académica y de su afecto a la Madre Patrocinio, refrendado por la fe en Dios y en la Virgen del Olvido, triunfo y misericordias, a cuyo amparo le ponemos las hermanas actuales de la Madre Patrocinio, como la mejor remuneración que le podemos ofrecer a su desinteresada y encomiable labor de contrastación y aclaración de todo lo expresado en este libro que tienen el gusto de adquirir si desean en Vida Admirable. Quiera Dios que todos lo leamos con gusto y sirva para que, teniéndola por intercesora, recibamos gracias y favores que nos lleven a verla un día en los altares y, en todo caso, pues una ayuda espiritual para nuestro caminar de cada día. Gracias por contribuir a que el conocimiento de esta gran mujer y su altura espiritual se propague y difunda. Gracias de corazón. Es un honor estar aquí, que es un sitio tan grato para mí, rodeado pues de personas, todos buenos, lo cual está muy bien, ¿no? Es decir, que sean todos buenos porque no siempre, ¿no? Y me viene muy bien la oportunidad de hablar, que lo haré breve, porque yo la figura de Sor Patrocinio la conocía como historiador, que es mi otra actividad, como saben algunos de ustedes, pero tenía un conocimiento superficial, fruto pues de lo que uno va aprendiendo. Y realmente, pues porque me acuerdo que hace años Gonzalo Anes, que era un muy querido amigo mío, ¿no? Y que además con Micaela Valdés, que es pariente suya, ¿no? Muy querida por mí, hablábamos muchas veces de ese periodo, que es un periodo del siglo XIX muy grato para mí, el anticlericalismo y la figura de Isabel II. Y siempre me animaba y me decía, dice, oye, algún día habría que hacer una gran biografía de Isabel II, ¿no? Expurgada de todas las mentiras, de los engaños. También yo es cuando hablaba mi buen amigo Jorge, también nadie es santo en la tierra, ¿no? Luego se nos reconoce, o se le reconoce, no se nos reconoce, perdón por la expresión, esa condición de santidad, pues como recordaba mi querido amigo Jorge a Palafox, yo me acordaré toda la vida cuando estaba yo en mi despacho en el Ministerio, teníamos el honor de trabajar juntos, lo tendré que contar, y las dos anécdotas, una le afecta al presidente del Gobierno, al actual, y otra a mí, y entra en mi despacho y me dice, ¿sabes quién es Palafox, no? Digo, pues sí, el general Palafox. No, que no. Digo, tan culto y no sabes quién es el Palafox. Entonces, en unos segundos me contó toda la biografía de Palafox. Digo, sí, ahora ya me acuerdo, claro, sí, ya me acuerdo, arzobispo electo de México y tal, ¿no? Y entonces, a partir de ahí comenzó una labor extraordinaria para conseguir la beatificación con otras muchas personas, ¿no? Y me acuerdo que un día el presidente, yo creo que le ha contado la anécdota, el entonces ministro, no, ya era vicepresidente y hoy presidente del Gobierno, entra en mi despacho y me dice, oye, joder, Paco, ¿tú qué piensas, joder, esto de Palafox, ¿no? Porque si los jesuitas lo han parado durante 3 siglos, ¿tú crees que Jorge, ¿no? Esta actividad, digo, no tengas ninguna duda, será santo, será beato y luego será santo, ¿no? Pero ya sabes que la tenacidad de Jorge es proverbial. Si hace una cosa, la hace, y además, perdón, no es por la amistad que nos une, la hace bien, ¿no? Entonces, por tanto, a mí la figura de Sor Patrocinio me parece fascinante por toda la basura, de toda la porquería que se lanzó a ella en vida, ¿no? Hace pocos días tenía la oportunidad de estar con el rey, ¿no? Con don Felipe, y hablábamos precisamente, no de Sor Patrocinio, me olvidé, pero la próxima vez lo hago seguro, y hablábamos precisamente de los ataques que ha sufrido la Casa de Borbón, que han sufrido los Borbones, y cómo pues, se les ha echado de España y han regresado. Citaba muy bien Jorge pues, este periodo del sexenio. Siempre los historiadores, incluso la gente se olvida de que hubo
un año que estuvo el general Serrano, es decir, que realmente no hubo 4 presidentes de la República, hubo 5, pero hay una perseverancia en olvidarse de ese hecho, ¿no? Por tanto, ya para cara a Milón es una persona una figura histórica que me fascina, lo que representó. Yo tenía aquí, si me hubiera tenido más tiempo, de la que es la magnífica texto, ¿no?, que Isabel II de España, el 18 de enero de 1904, remite, ¿no?, y dice: más que la clase de hombres que la persiguieron, desterraron y calumniaron, tendría bastante para que cualquier persona sensata se formara un subido concepto de su virtud. La persiguieron los malos, los impíos, los enemigos de la Iglesia, prueba inequívoca de que ella no era de su bando, sino buena, piadosa y santa, ¿no? Y yo creo que esa frase final, ¿no?, refleja muy bien, y también lo que ha sido el convulso, y además yo no creo que haya concluido ese anticlericalismo que encontramos y que yo vivo día tras día, y cuando lo citas se me echan al cuello siempre, ¿no?, cuando digo, es que ese anticlericalismo ramplón, siempre añado lo de ramplón, que les ofende más que llamarles anticlericales, ¿no? Y entonces digo, ese anticlericalismo ramplón, ¿no?, que surgió en las Cortes de Cádiz y que marca el siglo XIX, que a mí es un siglo que me fascina, que me parece maravilloso, y donde Sor Patrocinio tuvo un papel importante, positivo, y que por eso fue atacada, criticada, vilipendiada, y por eso citaba pues a Su Majestad, ¿no?, cuando hablábamos, y yo le recordaba el libro repugnante, ¿no?, que se hizo en su día sobre sus augustos antepasados, la reina Isabel y el rey Francisco de Asís, ¿no?, lo cual refleja que ese anticlericalismo, ¿no?, basado además en la mentira y el engaño, que afectó a Sor Patrocinio, pero que se levantó por encima de ella y que algún día será lógicamente santa, pues también es un reflejo de una triste realidad de un sector de la clase política de aquella época, los días progresistas, y de la actual, efectivamente. Y lo que hablamos alguna vez con mi queridísimo, Javier Paredes me dirigió la tesis de historia, digo, para ponerlo en su lugar, ¿no? Y luego siempre me arrepentí, la que hice estoy muy contento, pero siempre me quedo las ganas de hacer una sobre la desamortización y el gran estafa que hicieron algunos liberales progresistas, ¿no?, que lo primero que hicieron fue enriquecerse, y eso falta por escribir. El siglo XIX está muchas cosas por escribir. Por tanto, muchísimas gracias. Siento haber llegado tarde y siento ser el último, el menos importante en este terreno a la hora de hablar. Muchas gracias.